Santiago, buenas tardes. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, hoy aquí analizando las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Sí, que te dan la razón, ¿no? Ha aumentado la previsión de crecimiento en España para 2022, pero la rebaja casi a la mitad la previsión de 2023 al 1,2%. Es una bajada importante con respecto a las previsiones de abril, ¿no? Sí, evidentemente, pero además hay otra lectura que esto no sé por qué no se ha destacado, yo creo que es muy, muy importante. El fondo dice que es cierto que en el 23 el crecimiento va a ser del 1,21, en el 2024 estima el 2,59, en el 2025 el 2,73, parece que esto va para arriba, pero en el 2026 estima el 2,08 y el 2027 el 1,74. Es decir, que las cosas muy lentamente pero van mejorando hasta el 2025 y a partir de ahí decaen. Esto es preocupante. ¿Tú crees que a la velocidad que avanza el mundo se pueden hacer previsiones tan certeras mirando 5 años hacia adelante? Sí, pero Isaías, lo importante en el fondo, al menos, lo importante no es tanto los números, sí, porque sino la tendencia. Esta tendencia también en las previsiones de abril, del 19 de abril, también aparecía, pero no tan clara. En esta es clarísimo. Es decir, es como si la recuperación, que es lenta, evidentemente, la recuperación no fuera suficiente. Y luego vuelve a haber una caída. Y luego, evidentemente, hay otra cosa y que el gobierno, bueno, pues ayer la señora Calviño le quitó importancia, yo creo que y tiene mucha, y es que en el 2023 la previsión del fondo es crecimiento del 1,21 y los presupuestos están elaborados con un crecimiento del 2,1. Estamos hablando de prácticamente 11.000 millones de euros de diferencia. Entonces, hombre, yo creo que esto sí que es importante. Yo creo. A nivel mundial, el FMI dice que lo peor está por llegar en 2023 y da 3 razones. La invasión rusa a Ucrania, ¿no? La inflación y la desaceleración de China. Sí, evidentemente comparto las tres razones. A ver, la invasión de Ucrania y la inflación están combinadas. De hecho, la inflación, la invasión de Ucrania lo único que ha hecho ha sido acelerar la inflación, ¿no? Pero recordemos que ya en España la inflación era del 7,4 antes de que empezara la invasión. A mí lo que me sorprende realmente es lo de China. Lo de China sí que me sorprende muchísimo. ¿Por qué han optado por la política de COVID-0? Una antigua alumna mía que lleva 5 años trabajando en Shanghái, pues ha estado encerrada en casa prácticamente 6 semanas. Bueno, ella y un montón de gente, no solo ella. Entonces, han optado no por convivir con la COVID, como con sus mascarillas, etcétera, etcétera, como en la mayoría o en la inmensa mayoría de los países, sino bloquear absolutamente todo. Y esto, pues nadie se lo explica, y esto evidentemente ha tenido un impacto tremendo en la economía, de forma tal que se estima que este año va a crecer, pues realmente muy poco China. Y esto es evidentemente influye a todos los países. Y claro, tiene consecuencias a nivel global. Sí. Luego después hay otro tema, porque parece que solamente exista el PIB, pero luego hay otras cosas, como por ejemplo el déficit público. Sobre el crecimiento, permitidme un apunte más. Para el año que viene, siendo malas las previsiones del Fondo Monetario Internacional, no son las peores. El BBVA estima un crecimiento del 1% para el 2023. Es decir que menos. Mucho menos, con lo cual, claro, a ver, la pregunta, además con un agravante, porque el 5 de octubre el Banco de España preveyó un 1,4 de crecimiento para el 2023 y el mismo día el BBVA del 1%. Claro, la diferencia es importante, ¿no? Pero bueno, pasemos al déficit. El déficit, hay prácticamente un acuerdo de que España va a cerrar este año con un déficit del 5%. El 4,93 ha dicho el fondo ayer. Pero es que a partir de aquí es muy curioso, porque el déficit baja con una velocidad muy lenta
y esto, Isaías, lo que decíamos antes, ¿no? Hasta el 2025 otra vez, y a partir del 2025 vuelve a crecer el déficit en España. ¿Y esto qué indica, Santiago? Bueno, pues eso indica que o bien hay una imposibilidad de seguir creciendo y entonces el gasto público vuelve a aumentar, o los ingresos vía impuestos, etcétera, etcétera, decaen, o bien hay una pérdida de confianza respecto a España y entonces tiene que haber un mayor gasto. Lo sé, es una cosa realmente preocupante. Oye, Santiago, abriendo el foco, ¿hay alguna posibilidad de recesión mundial? Es decir, que el mundo entre en recesión. Bueno, sí, esto se ha barajado. Lo que pasa es que, a ver, Isaías, el mundo es muy complejo. Sí. Entonces, en Estados Unidos ya está en recesión, por ejemplo. Técnicamente ya está en recesión. El Reino Unido va a entrar en recesión, pero China no va a entrar en recesión. Japón tampoco. Latinoamérica probablemente sí. Es que, a ver, si estuviéramos en el siglo XVII, pues el mundo es el mundo, ¿no? Bueno, muy poco, el mundo era muy poco, ¿no? Lo que pasa es que hoy el mundo es muy complejo y no en todas partes del mundo las cosas van a la misma velocidad. Yeah. Yo personalmente pienso que hoy por hoy, a pesar de todos sus problemas y de todas sus cosas, quien está menos mal es China. Entonces, claro, no sé, tendremos que rezar mucho para que a China le vayan bien las cosas, porque China, o al menos que le vayan lo menos mal posible, porque China hace hace un tirón fuerte sobre la economía mundial. Oye, otro dato que explica un poco cómo está la situación es que el consumo ya ha empezado a caer y así lo reflejan los datos de gasto con tarjetas, ¿no? Que ha bajado un 13% en el tercer trimestre, Santiago. Sí, el consumo es una... Bueno, de todas maneras esto hay que mirarlo un poco con perspectiva, porque hay cosas que no se pueden pagar con tarjeta. Por ejemplo, la electricidad no se puede pagar con tarjeta. En Brasil, por ejemplo, sí se puede, pero aquí no. Entonces, el consumo, o sea, el gasto con tarjeta ocupa o cubre una serie de cosas, pero no otras. Bueno, evidentemente es un termómetro. El consumo ya empezó a oscilar en julio. Y esto, pues evidentemente se ha ido trasladando hacia los meses posteriores. De todas maneras, la caída del consumo tiene un aspecto bueno. Y por favor, si ahora nos están oyendo personas que tienen claro. tiendas, a ver, lo digo en términos de la inflación. Sí, esto me lo recuerdas cada semana, sí. Si el consumo baja, quiere decir que la demanda es menor, lo cual quiere decir que hay menos tensiones sobre la oferta, lo cual quiere decir que la oferta podrá recuperarse con más velocidad o a más velocidad, lo cual quiere decir que la tensión sobre los precios se reducirá. Claro, ¿qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es lo que pasa, por ejemplo, con la gasolina. Se publicó, con el combustible, con los combustibles. Se publicó hace poco, creo que fue El País, publicó una noticia en el que había un pequeño estudio en el que, desglosando la renta por decilas, es decir, la decila más pobre, la segunda decila más pobre, hasta la decila más rica de renta, en las decilas más pobres el consumo de combustibles había bajado, pero en las decilas más ricas había subido. Lo cual, claro, como al decir el consumo ha bajado, esto quiere decir que se trabaja con medias. Pero analizándolo por intervalos de renta, claro, ¿quién queda más perjudicado? Las rentas más bajas. Y esto evidentemente no es bueno. Oye, querías comentar también la subida de sueldo del presidente del gobierno y los ministros. Bueno, sí, puede que sea el único en España, pero yo creo que no solamente en España. O sea, hoy esto sí que lo publica El País hoy, un estudio bastante bien hecho sobre las remuneraciones de presidentes del gobierno, presidentes de jefes de Estado, alcaldes de España y de otros países. Yo lo digo con todas las letras. Para mí, hablando de España, el presidente del gobierno cobra una ridiculez. 80 y tantos mil euros al año, y brutos, y 90.000 el año que viene.
Yo creo que es una ridiculez. O que el presidente de Estados Unidos cobre $411.000. O sea, es que es ridículo. Teniendo en cuenta que él y su equipo, es decir, sus ministros y asesores, van a manejar unos presupuestos de 460.000 millones de euros, bueno, yo creo que esto habría que compararlo con empresas equivalentes, por ejemplo, con el Banco de Santander. El Banco de Santander tiene un volumen de activos más o menos igual, y la señora Ana Patricia Botín, su presidenta, el año pasado tuvo unos ingresos de 9,9 millones. Bueno, igual es Ana Patricia Botín la que debería cobrar un poco menos. Sí, seguramente, ¿no? Pero aparte de los términos absolutos, que desde luego yo estoy de acuerdo contigo, seguramente deberían cobrar más, pero después están los términos relativos, Santiago. Es absurdo, digamos, que en la pirámide salarial de los sueldos públicos, el del presidente del gobierno no sea el más alto. Hay alcaldes de esta España nuestra, hay presidentes de comunidades autónomas que, por cierto, sí, le critican a Pedro Sánchez que se suba un 4% y ya ellos cobran un 10% o un 15% sí, más. Claro, esto es absolutamente... Bueno, es que de los jefes de los tres grandes poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Ejecutivo es el que menos cobra. Esto sí que es una cosa absurda, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, utilizando la misma lógica que antes he mencionado. Es decir, tendrían que cobrar mucho más por la responsabilidad que tienen y, evidentemente, rendir cuentas económicas, cosa que no hacen, presidente del gobierno, alcaldes, presidentes de comunidad, etcétera, etcétera, y, evidentemente, un presidente del gobierno tendría que cobrar más, que percibir más que un presidente de comunidad autónoma, por descontado. Okay. Entonces, si cobrasen más, puede que 9,9 millones no, pero si cobrasen más o bastante más, tal vez personas con más capacidad de gestión les interesaría la función pública, ¿no creéis? Seguramente sí. Lo que pasa es que igual también la crítica, digo, por plantear la duda, a lo mejor viene por la coyuntura en la que se lo hacen en momento de crisis. Yo no sé por qué tienen que subirse el sueldo ahora. Sí. Hombre, la diferencia entre Ana Patricia Botín y el presidente del gobierno es que Ana Patricia Botín responde ante sus accionistas. Entonces, si sube el valor de la acción, bueno, pues se puede justificar los sueldos que cobran ella y todos sus directivos. Claro, aquí los accionistas somos todos los contribuyentes. Exacto, y en una coyuntura como esta, pues seguramente no esté bien visto, aunque sea justo, ¿no? Este es el problema. Claro. Bueno, pero es que yo creo que la cosa ya viene de atrás. Es decir, no es que ahora el presidente del gobierno y los cargos de las administraciones públicas cobren poco. Es que yo creo que siempre han cobrado poco. Siempre. Entonces, claro, a ver, esto... Y lo que es curioso es que yo, bueno, no sé, vosotros sois periodistas, habéis oído muchos argumentos a favor de que cobren más. Yo no. Y claro, yo lo comparo con lo que conozco, que es la empresa, además con un agravante, es decir, el señor Sánchez tiene que responder de los dineros de todos, porque maneja dinero público. La señora Botín tiene que responder de los dineros de las personas que han decidido libremente asociarse con el Santander. Es decir, que yo creo que aún incluso tiene más responsabilidad el señor Sánchez. Sí. Bueno, yo creo que el tema es la coyuntura, ¿no? El momento de crisis. Pero bueno, vamos al siguiente tema, que es uno de los que a ti te gustan. Santiago, un tema de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ha descubierto el acero del futuro. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la bomba, Marta, Isaías, la bomba. O sea, la bomba, ¿eh? No sé cuánto costará, pero esto es la bomba. Claro, actualmente, hasta ahora, una empresa, un consumidor de acero aleado con aleación, estaba limitado a lo que en los laboratorios de investigación, universidades, empresas, centros tecnológicos, descubrían, ensayaban y probaban. Bueno, pues con este sistema, basado en la inteligencia artificial, hay una máquina, porque en el fondo es una máquina, ¿no?, alimentada con distintos algoritmos, que lo que hace es, entre comillas, inventar aleaciones. Es decir, vamos al otro lado. Una empresa llega a la conclusión que necesita un tipo de aleación con base de acero que no existe. Pues va a esta empresa y le dice, necesito esto. Pues la empresa se lo construye. Acero a la carta. Se lo diseña. ¿Cómo? Acero a la carta. Acero a la carta, literal.
literal. Otra cosa es lo que cueste, eso es otra historia. Pero claro, imaginaos el que tenga capital, las posibilidades que tiene para ganar competitividad y aumentar su productividad. Es decir, va a tener el metal que necesite. Claro, insisto, independientemente de lo que cueste. Entonces las posibilidades son inmensas, claro. Evidentemente para quien tenga ese capital. En el fondo, esta noticia, lo que nos está comentando es que la tecnología va a resolver o está resolviendo problemas que hasta ahora eran prácticamente impensables. Una empresa tenía que esperarse a que una metalúrgica, a que una siderúrgica, a que un laboratorio descubriese algo, diseñase algo. Ahora ya no. Ahora lo pide y lo tiene. Entonces, claro, yo que conozco un poco este mundo, bueno, esto es literalmente ciencia ficción. La bomba. Lo único, por amarrar esto, Santiago, espero que este acero creado por inteligencia artificial no sea después utilizado por las inteligencias naturales para hacer bombas, sino para hacer otro tipo de cosas. Sí, desgraciadamente, Isaías, quien antes tiene este tipo de elementos son los militares. Claro. Cerramos esta primera hora de La Ventana. Javier Gregori y Santiago Niño, muchísimas gracias. Vale, hasta luego, buenas tardes.